Desde sus inicios, la Facultad de Comunicaciones ha abierto espacios para el ejercicio profesional y ha generado una nueva conciencia de los colombianos acerca del valor de esta profesión. Creo que tener una Facultad de Comunicaciones con ese nombre, donde se reúnan 4 carreras de comunicaciones y una de literatura y lingüística, le ha permitido a todas ellas crecer y expandirse. Uno de los puntos fuertes de la Facultad de Comunicaciones es la gestión, que apoya lo que son las áreas de las líneas de la extensión y la investigación, que son fuertes y característicos en la universidad como institución. Con sus programas de periodismo fue pionera en la enseñanza del periodismo en Colombia. Marca la pauta en buscar profundizaciones. Literatura, filología, lingüística, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el periodismo, con lo audiovisual. Estamos donde tenemos que estar, estamos juntos y creo que es rico estar juntos porque nos apoyamos los unos a los otros. Por eso la facultad tiene un gran reconocimiento a nivel local, regional, nacional e internacional. La Facultad de Comunicaciones ha avanzado mucho en su calificación docente y esto se ve reflejado en el profesionalismo de sus estudiantes. Desde sus inicios, la Facultad de Comunicaciones ha buscado siempre innovar en experiencias, en tecnologías y en enfoques conceptuales. Bueno, desde la praxis, la comunicación refiere a ese proceso de diálogo entre un grupo de personas. Forma estrategas para mejorar las relaciones comunicativas en el interior de las organizaciones y de la sociedad. Investigación, gestionar para que esto sea posible, mirar qué es lo que está sucediendo, cómo influye la identidad, la cultura de los integrantes de la organización en su forma de dialogar, para trascender de la comunicación intrapersonal a la comunicación ya del grupo, de la compañía como tal, y comunicación para el desarrollo, porque nuestro perfil también es con un sentido social. El periodista seguirá siendo un contador de historias que ayudarán a que los hombres nos conozcamos y nos entendamos mejor. Bueno, yo creo que una de las ventajas del periodismo es precisamente el acercarnos al otro. Necesitamos personas que tengan una sensibilidad para conocer la realidad, pero al mismo tiempo para contársela a quienes no tienen un acceso directo a esa realidad. Con radio, televisión, prensa y nuevos medios. También vemos la parte de cómo crear una empresa periodística y obviamente también hay algo muy importante y es la fotografía dentro de la prensa. Pueden trabajar como reporteros, como redactores, como editores, como directores de medios de comunicación, pero al mismo tiempo pueden desempeñarse como investigadores. Un estudiante de comunicación audiovisual y multimedial tiene que entender que entra a una carrera donde el aspecto creativo se inicia desde el primer semestre. Desde el primer semestre tenemos un contacto muy directo con lo que es la imagen. Un nuevo lenguaje, una nueva expresión, una posibilidad de narrar con la imagen y el sonido. Filología es el estudio de una cultura a partir de su lengua y a partir de su literatura. Está dividido en 3 componentes, el humanístico, el lingüístico y el literario. Es una carrera que apasiona, que puede interesar mucho al estudiante y convertirlo en un estilo de vida también. También es un pregrado que espera proyectarse y conectarse, digamos, con los medios de comunicación, con la imprenta, con la gestión cultural, con proyectos culturales, con casas de la cultura. El pregrado de Comunicación Social Periodismo ha sido definido para aportar en las regiones de Antioquia elementos desde la academia, en el campo de la comunicación social y el periodismo para fortalecer esos procesos de desarrollo que hay en las mismas regiones. Un posgrado en la Facultad de Comunicaciones es una experiencia única. La Universidad de Antioquia tiene una formación muy valiosa porque no es solo lo académico, sino que es una formación integral. Profundiza en su formación, en sus conocimientos, en las posibilidades de investigación y además potencia su perfil ocupacional. Es algo maravilloso que yo estoy viviendo porque es el momento en el cual yo puedo aportar también a la academia, al quehacer académico. Es el momento en el cual yo tomo la responsabilidad en mis manos. Tengo la oportunidad de profundizar en un tema concreto, de investigarlo y de dar resultados, acompañado siempre. En nuestra Facultad de Comunicaciones formamos a través de la docencia, investigamos a través de la investigación, pero también
a través de la extensión nosotros nos proyectamos y ejercemos toda nuestra función de responsabilidad social. Establecemos convenios y procesos con entidades públicas y privadas, buscando empoderar a las comunidades menos favorecidas en todo el tema del desarrollo. Desarrollamos procesos de formación en lingüística y literatura, en comunicaciones, realizamos medios de comunicación, tenemos asesorías y consultorías y realizamos eventos. La comunicación permite acercarse a la gente, escucharnos, dialogar más. Y ese ha sido un componente fundamental en muchas de las experiencias y procesos que hemos desarrollado desde Extensión. Lo que buscamos es extender precisamente esa función social de la universidad a toda la sociedad. Y en los últimos años hemos adquirido una gran experiencia, una hoja de vida muy representativa para la facultad, precisamente en estos servicios y en todos estos procesos a nivel departamental y nacional. Las expresiones de la sociedad, bien sean mediáticas, a partir de las manifestaciones del cine, del documental, del periodismo, de la crónica, a partir de la manifestación artística en cuanto a su producción literaria, en cuanto a su manifestación propiamente lingüística, es el objetivo y es el sujeto de investigación de todas las personas que hacemos parte de la facultad. Comunicación, periodismo y sociedad, Colombia, tradiciones de la palabra, el grupo de estudios sociolingüísticos, el grupo de estudios literarios, el grupo de estudios lingüísticos regionales, el grupo de cultura y literatura latinoamericana, en estudios medievales. Es la conjugación productiva entre la docencia, pero también entre la producción de los estudiantes en radio, televisión, prensa escrita, pero también en medios digitales. Permite una proyección significativa de todos esos medios a través de una construcción proyectiva, pero también en un periodismo investigativo importante de ciudad y de región. También adelantándose en los semestres de investigación van a encontrar los laboratorios como Altair, como de la urbe, en donde además de hacer prácticas también pueden proponer temas para investigar.